deportivas. Estamos cerrando un año duro para el deporte argentino. Amén de los Juegos Olímpicos, amén de alguna presea. La realidad es que desde hace una década el deporte argentino atraviesa circunstancias muy complejas, muy difíciles, en los cuales para comprenderlas hay que salir de la cultura podio y hay que comprender las políticas de nuestro deporte. Hace una década, en el 2014, discutíamos en nuestro país las leyes del deporte. Discutíamos el basamento en el cual se sostiene y se sostendría a futuro una política integral deportiva. Hablábamos de la Ley Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, promulgada aquel año. Hablábamos de la actualización de la Ley Nacional del Deporte. En el 2015 discutíamos la asignación universal por hijo al deporte. Una década después, algunos dirán pasaron cosas. Yo digo pasaron muchísimas cosas. Muchísimas cosas para prestar atención. Porque, reitero, estamos en una espiral descendente de las cosas. Más allá de la cultura podio. Más allá de los deportistas que uno imagina que por, en algunos casos, inercia, en otros casos porque la estructura de clubes de nuestro país es maravillosa, le seguirán brindando medallas y logros al deporte argentino. Lo tenemos conectado al querido Víctor Lupo, titular del Movimiento Social del Deporte, una voz por demás autorizada para hablar justamente de estos temas, porque señalaba asignación universal por hijo al deporte, señalaba Ley Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, actualización de la Ley de Deporte. Bueno, ahí estuvo el Movimiento Social del Deporte. Víctor, bienvenido a Abrir la Cancha. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Bien, pasaron 10 años, que en verdad es un montón de tiempo. Pasaron muchos presidentes, pasó Macri, pasó Alberto, ahora lo tenemos a Milei, pasaron secretarios de deportes, pasaron distintas políticas deportivas, hasta la degradación de la Secretaría de Deportes en aquel 2018-2019. Pero la realidad es que año tras año se fue degradando el deporte argentino. Víctor, hace una década discutíamos, reitero, el basamento del deporte que debieran ser las leyes. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en la Argentina? Así es, y veníamos de décadas anteriores intentando que se cumpla la ley del deporte. Algunos sostenían que era vieja, se trabajó ese año 2014-2015 para actualizarla. Creo que no era tan necesaria, bueno, pero se hizo. Se puso algunos puntos, el tema del presupuesto, por ejemplo, y se separaron algunas leyes como la ley de clubes, que cuando se había hecho la ley del deporte no era necesario pensar en eso porque los clubes funcionaban. Bueno, y el movimiento social del deporte en el 2009-2010, cuando sale la asignación universal, viendo la situación que vivían nuestros jóvenes, se adhirió a la asignación universal y propuso la asignación universal por deporte. A ver si se podía remontar esa caída de jóvenes que practiquen deporte. Se tenía a mano ahí con casi 2.500.000 chicos en aquella época, para que con una pequeña cuota social a los clubes se llenen nuevamente los clubes de chicos. Bueno, no se hizo nada de todo eso, no se cumplió la ley del deporte, se actualizó la ley de deporte, tampoco se la cumplió. Y bueno, esa es la caída, vos que hablabas de una década, la caída de aquel secretario de deporte de aquella época, que creo que era Camao Espínola. El último del gobierno de Cristina. Exactamente. El último, ahí comenzó una caída fenomenal. Aún en el mismo... Déjame señalar, Víctor, el mismo que votó lo que votó en la ley de bases este año. Bueno, claro, es que
Él que era el propulsor de Lenar, por ejemplo, en ese momento, para la defensa de los deportistas federados. Eh, bueno, él todo siguió ese camino, un camino de decadencia. Yo creo que mucho de ignorancia, muy ignorantes los funcionarios, aún los que votaban, ¿no? Los legisladores que votaban, no sabía por qué votaba. Yo me acuerdo cuando se votó la ley del ENAR que algún jefe de bloque dijo, bueno, son unas moneditas más. Bueno, yo quisiera saber si alguna vez hicieron cálculos o dijeron o hicieron público cuántas eran esas moneditas más que le sacaban al pueblo argentino a través de los celulares y quién la manejaba y cómo la manejaron, ¿no? Porque eso es una más en el debe de la situación del deporte argentino, aunque se habían conseguido algunas medallas más, pero todo aquello que decía la ley, esa ley que nosotros estábamos en contra, ¿no? De esa ley de ENAR, porque no había que separar al deporte, se degradaba la Secretaría de Deporte, la institucionalidad del deporte, no se hizo nada de las obras que se prometían en esa ley, que decía que se iba a hacer con la plata esa que entraba. Yo quisiera ver una obra inaugurada por el ENAR en algún lado. Una obra. Bueno, todo este no cumplimiento de leyes, cuando uno discute este tema, lo miran como alguien que se especializa en leyes. No, no, nosotros no éramos especialistas en leyes. Nosotros queríamos que el pueblo argentino pudiera practicar deporte, de los niños más humildes, que eran los que se fueron dejando de lado, porque donde vivían los niños humildes habíamos visto en los últimos 30 o 40 años no había clubes. Habíamos vuelto a los viejos potreros, de aquello que el general Perón habían dicho que era escuela de delincuencia, algunos funcionarios, algunos hasta gobernadores, decían que ese era el camino. No me acuerdo de... Víctor, te hago un puntito, discúlpame, me río porque vos hablas de ignorancia y está bueno desenmascarar a los ignorantes. Aun cuando los tengamos cerca en algunos casos, la Argentina debe ser un país tan particular, o es un país tan particular y tan llamativo, que glorifica el potrero cuando el Sí, potrero es el lugar a radicar. ¿Para qué? Para claro, darle paso a la organización, para darle paso a la educación, para darle paso a la familia. Hay películas tan duras como maravillosas, pienso en Pelota de Trapo, del año 1948, que da cuenta justamente del ámbito del potrero. Y acá se dan premios, o sea, hay sectores de la política que dan premios al potrero. A los clubes de barrio le entregan el premio Luna de Avellaneda, que es una película que busca justamente erradicar la idea organizativa del club de barrio. Yo digo, ¿qué ven? ¿Qué comprenden? ¿Les interesa nada. comprender lo que está pasando No, alrededor? no, Digo, si hubiera potrero no habría clubes de barrio. claro. No, es la Si ignorancia, hay porque Luna de Avellaneda, no tenemos nada, no tenemos organización. claro, claro. Por eso te digo, es la ignorancia, y lo peor que es la ignorancia se premia, ¿no? Es que esto han sido funcionarios de varios lugares, aquellos que daban, que habían puesto un programa que se llamaba Luna de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, el resultado es esto. Hay que demascarar, como vos decís, el resultado es lo que pasó con los funcionarios que con un apoyo mediático se cree que saben todo. Bueno, hay, digo, varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos. Y bueno, hoy estamos pagando, hoy el Comité Olímpico por primera vez sale a defender el tema de los premios Olimpia, eh, que nosotros lo defendimos ya, no me acuerdo en qué año, pero cuando no le dieron el Olimpia de Plata a ese patinador extraordinario que tiene Neuquén, que había ganado 7 medallas de oro. Y bueno, ahora pasó lo mismo, ahora se le da a un intento de corredor de auto de Fórmula 1, que debe ser bueno, me imagino, pero que no era para llevar el premio Olimpia, porque yo creo que hay que ver lo que cada uno hace en el momento que está y desde ahí juzgarlo. Y por eso lo estoy jugando.
porque son cosas que realizaron, que pasaron, que fueron mucho tiempo. Ahora los deportistas de alto rendimiento discuten las becas. Bueno, las becas es una cosa que nace en el año 92. Por primera vez se da en el año 92 cuando van a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y bueno, ellos después se enamoraron de esas becas. Antes no había beca y lo mismo iban los deportistas a los Juegos Olímpicos. Por eso digo, es una cosa muy seria lo de las políticas deportivas para que sean tratadas con tanta liviandad como la han tratado los últimos secretarios de Deporte de la Nación, yo te diría de los 30 o 40 años de la Argentina. Sí, ahora, haciendo algunos nombres de secretarios de Deportes de la Nación de los últimos tiempos, yo pienso que, a ver, últimos 10 años, hablamos de 10 años. Hace 10 años discutíamos las leyes en algunos casos troncales, discutíamos leyes, discutíamos el CONADE, discutíamos el Consejo Nacional del Deporte en la Argentina, ni más ni menos. Pasó, Camao Espínola, que alguno dirá, bueno, era de este lado del mostrador. Bueno, ya sabemos después cómo se van acomodando los melones. Pasó el Colorado McAllister. Pasó Diógenes de Urquiza. McAllister tuvo el presupuesto más alto de la historia en dólares cuando él fue secretario de Deportes. Pasó Diógenes de Urquiza, que degradó la secretaría transformándola en agencia, con los dichosos Juegos para la Juventud y todo el entramado que hasta estuvo en dificultades el Comité Olímpico para explicar los costos de aquellos Juegos de la Juventud, que tenían su verdadera trama en el negocio inmobiliario, que hoy sigue estando presente, porque el CENAR está en peligro, no nos olvidemos. Asumió Alberto Fernández, la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, fue parte de una lucha intestina con el entonces ministro Lamens, en una situación bastante compleja. El gobierno de Javier Milei definitivamente no le interesa en lo más mínimo. Es más, hubo un secretario de Deportes que ni asumió. Sí. Y uno que renunció a los 5 días. Esto es parte justamente de la decadencia de las políticas deportivas en la Argentina, y uno se pregunta, bueno, ¿quién las lleva adelante? ¿Quién guía realmente al deporte en la Argentina? ¿La guían las multinacionales de entretenimiento y el espectáculo? ¿La guía el Comité Olímpico? ¿A la política le interesa el deporte o no le interesa el deporte? ¿O le interesan algunos rasgos? Por ejemplo, el tema clubes de barrio, que cada tanto alguna foto, alguna cuestión más protocolar, y ahí nos quedamos. Digo, las cuestiones de fondo, ¿qué hacemos? Sí, no, yo creo que hace muchas décadas, te diría que ya no interesan ni los clubes de barrio. Si uno recorre el país y ven la poca o la nada ayuda que tienen los clubes de barrio, se va a entender todos los resultados del deporte. Y cuando digo resultados, no digo lo del podio, que siempre alguno aparecerá para ganar una medalla, sino la práctica masiva de una sociedad en la actividad deportiva, ¿no? Que es una herramienta fundamental de cualquier ser humano, y más en los tiempos en que vivimos. Pero bueno, acá hay más cantidad en encuestas de apuestas deportivas que de cuántos chicos practican un deporte, ¿no? Esto tienen que hacerse cargo los funcionarios, ¿no? Los funcionarios que están en esto, que votaron. Hay que hacerse cargo de los que votaron la ley, de las que pusieron en práctica la ley de las apuestas, no sorprenderse ahora tratando de hacer encuestas en los colegios, ¿no? Hay que ver el daño que hicimos a la sociedad. Y la falta de política también tiene que ver con una ruptura del tejido social deportivo, de que, bueno, la situación económica hace que haya menos dirigentes en los clubes han sido tomados por una persona, ¿no? Ni tomando siquiera que sea mala o buena esa persona, sino de que no hay participación
participación. Entonces no hay participación en ningún lugar hoy, que me parece que es el fin total de aquellos que quieren desarmar a una sociedad, ¿no? Es decir, bueno, cada uno que se defienda como pueda en cada uno de los lugares. Ahí hay un punto, ¿no? Se necesita más compromiso. Yo creo que la sociedad argentina tiene que romper con algunos miedos que se han instalado justamente en la última década. Tiene que ver con, bueno, cómo se fue compartimentando en algunos casos la política, en algunos nichos, y hubo mucho silencio que en algunos casos terminó siendo hasta cómplice, y habrá que hablar, y habrá que discutir, y habrá que decir las cosas como hay que decirlas, y seguramente duela, y seguramente moleste, pero tiene que ver con una nación, tiene que ver con un pueblo todo esto. Claro, sí, sí, Uno sabe que siguen surgiendo dirigentes de los clubes, que los clubes en la Argentina siguen siendo ese semillero de dirigentes. Ahora, si luego esos dirigentes van a tener que hacer el ejercicio del silencio, la sumisión, en el marco de seguir siendo parte de, y bueno, ahí tenemos un grave problema. sí, Y sí, eso el pueblo argentino lo ha identificado. exactamente, exactamente. Bueno, pero hay siempre una luz de esperanza mientras en los clubes se siga votando, se pueda, se pueda elegir comisiones directivas, digo, hay resultados asombrosos en algunos clubes. Te digo lo que pasa, la votación de ir a votar a un club de fútbol es cada vez más participativa, aunque parezca contradictorio con lo que estábamos diciendo, pero es Es cierto. real, es Digamos, real. es real esto. O sea, siempre se canaliza lo que Aristóteles denominaba la política por algún lado. Y eso se ha visto en los últimos años en la votación en el Club Boca Juniors o en Racing el otro día. ¿Viste? Los dirigentes siguen apareciendo. O aparece un club como Vélez Sarsfield que le dice no a las camisetas, a las apuestas en la camiseta y sale campeón. Digamos, son las luces de esperanza que debe tener el pueblo, que debemos tener que intentamos formar políticas deportivas de que hay posibilidades, ¿no? Es muy bueno eso que vos decís, acabar con el miedo, con miedo que viene desde hace mucho tiempo impuesto a la sociedad y que también la situación económica, la gran cantidad de pobreza que hay en la Argentina, ha permitido que la gente no participe en las instituciones, aunque ya no sabe para ellos esperan todo del Estado, de ese Estado presente que nunca está presente. Desgraciadamente fue un gran engaño lo del Estado presente. El Estado presente sin el pueblo organizado no existe. Bueno, esto es lo que pasó en las políticas. Y los resultados se van a ir, se van viendo, ¿no? Se van Claro, claro. viendo los chicos. Acabas de meter el dedo en la llaga, Víctor, esta es la realidad. ¿Sí? Acabas de meter el dedo en la llaga porque nadie despotrica contra el Estado. El tema es cómo organizamos el Estado. A ver, nombramos recién secretario de Deportes del macrismo, lo de Milei lo hemos analizado. Ahora, ¿qué pasa cuando la pelota está en el campo propio, en el campo nacional, y las políticas deportivas son sectoriales y sirven para abrir cajas para sectores? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué sucede cuando hay cajas millonarias para pocos y las leyes del deporte para muchos están esperando el sueño de los justos? Bueno, en un momento el pueblo se harta y Exactamente. responde como responde. Sí, sí. Y, digamos, el pueblo argentino es muy pacífico, pero también en momentos se harta. Y en estos momentos se hartó y fue con estas votaciones que te decía de los grandes clubes. La participación en días puestos en días que los socios no puedan ir, que no tengan ganas de ir, los socios van, rompieron las urnas, y bueno, y hoy conducen, después te gustarán o no las conducciones, como en todos lados, para eso están las elecciones, ¿no? Pero bueno, y hay que dejar de quejarse, digamos, la dirigencia, yo creo que la dirigencia, especialmente la del deporte,
está en un lugar de queja, vive de queja, no proponen una idea organizativa. Entonces lo culpamos al que está ahora. Bueno, está, ¿y por qué? Y bueno, porque no es nuestro, qué sé yo si es nuestro. ¿Cuántos no cumplieron lo que nuestra ideología contemplaba de las leyes de deporte, por ejemplo? ¿Cuántos fueron? ¿Qué Por le eso vamos a mismo, decir ahora? por eso mismo digo, los de cuño propio, ¿qué hacemos? Claro, Ahí está el claro, yo asunto. creo que ya Ahí está el saldrán nuevos asunto. dirigentes. Viven engañados en una nube de la capital federal, digamos, ¿no? Se creen dirigentes porque viven en la capital federal. Eh, no existe, no lo conoce nadie, nadie lo recuerda bien. Entonces, bueno, es un poco lo que existe hoy. Debemos volver a intentar organizar el pueblo, y como lo dijo el Papa Francisco hace poco a los movimientos sociales, la organización nace de abajo, nunca de arriba. Crece Y desde el pie. esto es lo que hay que hacer, y tomar al deporte nuevamente como una herramienta educativa y no una herramienta del entretenimiento o de la ultra competitividad, digamos, ¿no? Eso, bueno, eso llegar solo, son poquitos, no importa. Pero bueno, por eso me alegré que el Comité Olímpico levante la voz ahora con los premios, porque no es contra el círculo de periodistas, sino que es contra una idea que por ahí, Una concepción de las claro, una cosas. concesión que tienen esto que llaman colectivo. ¿Qué colectivo? Es el círculo de periodistas deportivos el que entrega Que los los premios. conocemos, algunos son grandes amigos. Pero por supuesto, pero además tienen elecciones, hace poco Sí, tuvieron sí. elecciones. Bueno, los que sean periodistas, que se afilien, los que no están de acuerdo, que voten otra cosa, que armen una lista, como arma el pueblo argentino se organizó así, y así debe volver a organizarse en cada una. Y todo, yo me acuerdo, el Círculo de Periodistas Deportivos participó en el CONADE, tenía gran participación en el CONADE. Y en el PRODE anterior, una parte del dinero del PRODE, el viejo PRODE, iba al Círculo de Periodistas Deportivos. Entonces yo creo que todo eso se fue sacando con la idea de que todo tiene que ser del Estado. No tiene que ser todo del Estado, ¿no? Y bueno, eso está el debate que se viene al futuro. ¿Cuánto Estado? ¿Cuánto Estado? El Estado debe existir, debe tener, no esta locura de explotar el Estado. ¿No? ¿Cómo explotar el Estado? Es un contrato social el Estado, un contrato que hicieron las sociedades para vivir en paz. ¿Cómo? Y para ayudar a los que más necesitan, para la salud, para la educación, las causas fundamentales que tiene que tener. Bueno, esto es lo que tenemos que debatir y tienen que debatir los futuros dirigentes. Volvemos a una vieja frase de un sabio, ¿no? Que tenía que ver con hay que organizarse. En la organización están las organizaciones libres del pueblo. Exactamente. Y es Más la única organizaciones libres del pueblo y a partir de ahí vamos a ver cómo nos organizamos mejor. Víctor, sí. te mandamos un abrazo gigante aquí desde Abrir la Cancha, desde Radio Gráfica, agradeciéndote como siempre. Y en este 2024, y lo pienso en el marco del movimiento social del deporte, la importancia que el Papa Francisco haya levantado una frase que el movimiento social del deporte la viene alzando desde hace casi una década, que tiene que ver con las apuestas deportivas y esto de el día que se permitan las apuestas habrá un casino en cada hogar. Ya no lo dijo solamente el movimiento social del deporte, lo dijo el Papa Francisco, ni más ni menos. Es la voz más autorizada y con mayor estatura moral que tiene hoy el mundo, ¿no? Víctor querido, un abrazo gigante, gracias, como siempre. No, un abrazo a usted y muchas gracias por estar siempre presente a fin de año invitándome. Desgraciadamente no estoy en Buenos Aires, por eso no pude ir hasta la radio, ya era mi costumbre de cada fin de año, pero espero que pronto podamos hacerlo nuevamente. Fuerte abrazo. Ahí pasó Víctor Lupo.